Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 15, la cuarta parte de JavaScript. Los temas que vamos a ver van a ser arrays, cómo creamos un array, las maneras de iterar a través de los arrays con los distintos métodos, vamos a ver los métodos for each, every, filter, sum, map, reduce, for in, for off. Y por último vamos a estar viendo cómo creamos los strings, los diferentes tipos de string que tenemos y los métodos de strings y el template de string. Entonces, esos van a ser los temas que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Voy a... Bueno. Acá para Facundo consulta dónde están subiendo los ejercicios. No sé si calculo que sería del aula virtual, ¿no? O no sé, los que envío yo los envío a través de mail. Después eso después lo vemos. Bueno, comenzamos. Array. ¿Qué es un array? Un array es una colección o agrupación de elementos en una misma variable. Cada uno de ellos ubicado por la posición que ocupa en el array. En JavaScript se puede definir de varias formas. Simplemente un array cumple la función de una variable con la única diferencia es que podemos darle varios valores a esa variable, ¿no? Que es de tipo array. No solo un valor, sino le podemos dar varios valores, muchos valores. Y vamos a acceder a cada uno de ellos a través de un índice. Bueno, la manera de crear un array, hay varias maneras, ¿no? Tres tipos de constructores, en el que podría ser new array, paréntesis, n podría ser uno o más elementos o infinitos elementos. Crea un array de n elementos. Luego, otra forma, podemos encontrar new array, paréntesis y detallar cada uno de los elementos. Crea un array con ninguno o varios elementos, podría estar vacío también el array. Y otra manera de crear un array es simplemente, que es la notación preferida, la que más se utiliza, es simplemente con corchetes y dentro le vamos a agregar los valores. Los elementos, simplemente los elementos dentro de los corchetes. Esto es lo mismo, ¿no, Leandro? De lo que hablábamos recién, que puede ser que se use el new o no, pero en este caso también es igual. Sí, es igual. Sí. Claro. Bueno, no, pero el resultado es el mismo. Y la razón preferida es la tercera, ¿no? Es la tercera que generalmente se usa de esta manera, pero lo podrían usar de la manera que ustedes quieran. Ok. Bueno, forma tradicional para la creación de un array. Yo declaro, siempre que quiera tener los elementos de un array, guardarlos en una variable. Declaro una variable, una constante, declaro la constante del nombre que yo quiera, en este caso array, y le asigno el valor del array, del new array, con los elementos que va a contener el array. Esta es la forma tradicional de crearlo. Pero la forma preferida es la siguiente, en la que yo voy a declarar una variable y le asigno directamente, entre corchetes, los valores que va a contener ese array. Este sería un array con 3 elementos. Podría crear otro array de nombre con una variable empty. Podría ser de nombre de cualquier variable, ¿no? En este caso el ejemplo está empty porque hace referencia a un array vacío, pero podría ser el nombre que uno quiera. Y simplemente corchetes cerrados, creo un array vacío con 0 elementos y luego después más adelante le puedo ir asignando elementos. Y también
lo que tiene una de las características que tiene el array que puede ser mixto. Yo puedo tener elementos de string, numéricos, booleanos, ¿no? Puedo tener un array mixto con diferentes tipos de elementos incorporados en él. Estas son las 3 maneras. Pero tenía que aceptar a alguien. Seguimos aceptando. Bueno. Bueno, seguimos. Bueno, las propiedades que podemos encontrar en un array son las siguientes. .length, que nos va a devolver el número de elementos que va a tener el array. Corchetes y dentro la posición nos va a devolver el elemento número post del array. Podría ser, digamos, la variable post se va a reemplazar por algún número. 0 hace referencia, bueno, ahora lo vamos a ver, a la posición inicial, 1 a la segunda posición y así sucesivamente. Ejemplo, yo creo un array con los siguientes elementos: 3 string, A, B y C. Array índice 0. Yo, entonces, una vez que estoy haciendo la consulta, quiero hacer referencia a la posición 0, entonces lo voy a escribir de esta manera. Nombre de la variable que va a contener los elementos del array, y en la posición, en este caso array posición 0, me va a indicar, me va a traer el valor A. Array posición 2 va a empezar a contar 0, 1, 2, me va a traer el valor C. Recuerden que un string se puede escribir, se le puede asignar un valor con comillas dobles o simples. Luego, si yo quiero hacer referencia a la posición 5, no va a existir, porque yo acá tengo 3 posiciones, 0, 1 y 2. Entonces, me va a decir que es indefinido. Las posiciones empiezan a contar desde 0, y si intentamos acceder a una posición que no existe, mayor del tamaño del array, nos devolverá un undefined, digamos, un indefinido, porque obviamente ese array no fue creado con 5 elementos. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de arrays. Uy, me faltó el HTTP. En el que, por ejemplo, ¿no? voy a crear una variable, no un script, con un array de 3 elementos, string, y luego lo voy a mostrar, los elementos del array, directamente en la posición de este párrafo, ¿no? Con el id demo, entonces, me va a mostrar los elementos, para que vean un ejemplo de cómo crearlos. Bueno, de esta manera yo podría ir asignando, ¿no? un valor a cada variable y luego, bueno, en realidad esta sería la manera, bueno, en este caso serían variables, ¿no? En este caso serían variables diferentes en la que yo le asigno lo que vimos hasta ahora, le asigno un valor a cada una de las variables. Y la manera de crear un array es esta, en el que yo directamente le asigno todos los valores que quiero que tenga ese array. Y podría tener muchos elementos, ¿no? Como indica acá, la declaración podría tener múltiples líneas que van a ser todos los elementos que va a obtener ese array.
¿no? Y también otra manera, como lo vimos, otra manera es usando el new, que llegamos al mismo resultado. New array con los elementos del array, se le asigna esos elementos a la variable y lo muestro en a una parte determinada de la pantalla. Leandro, una consultita. Si quiero crear un array, pero dejar fijo el tipo, ¿se puede? ¿O tengo que anteponer el tipo y ya está cuando lo creo? ¿O sí o sí va a ser de tipo libre, digamos? Especificar que todos los elementos sean de un tipo en particular. Claro, por ejemplo, que sean todos números. O que sean, no No, sé. y eso va a venir dado digamos, por cuando vos ingresés los datos. Si vos ingresás todo número, va a ser de tipo número. Si vos ingresás, si vos le asignás valores numéricos y string, va a ser mezclado. Eso va a venir dependiendo qué valor vos les des al array. Claro, claro, claro. Sí. Está bien. Sí, puede ser mixto, soporta todo tipo de valores. Se pueden mezclar o puede ser todo de un tipo, no. Eso viene dado dependiendo qué valor le asignes al array, ¿no? Ok. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, como vimos, si yo quiero hacer una consulta quiero mostrar solo un elemento del array, voy a llamarlo, ejecutarlo a través del índice. Entonces, en este caso, yo solo quiero mostrar el índice 0 y me va a mostrar el primer valor del array, ¿no? De esta manera. Podría también, si quisiera, cambiar, ¿no? Cambiar algún valor dentro del array de esta manera, en el que si yo quiero, en un principio tengo este array creado con 3 elementos y yo quiero cambiar el string que se encuentra en el índice 0 por otro. Entonces yo directamente digo, llamo al nombre del array, corchetes, índice, en el que yo le quiero asignar otro valor y simplemente le asigno otro valor, que podría ser de cualquier tipo, ¿no? Podría ser de tipo numérico si yo quiero. Entonces ahí me lo va a reemplazar por el tipo que yo quiera. Bueno. Bueno, acá tengo otro ejemplo en el que ven que yo puedo llenar un array con diferentes tipos y simplemente luego por índice voy mostrando el orden de ese índice. Ya que una compañera me había consultado cuál es la manera correcta de consultar W3 School, simplemente es esta, ¿no? De seleccionar alguna opción que yo quiero ver ejemplos de algún tema en particular, ya sea arrays, JavaScript desde cero, ¿no? Podría empezar, o cualquier tipo de lenguaje que yo quiera ver ejemplos y ver la teoría también y ver cómo, digamos, tener para practicar. Simplemente lo selecciono y voy viendo diferentes ejemplos y al final de cada capítulo tengo ejercicios para hacer y practicar. Así que está bastante bueno. Bueno, volvemos. Perdón, Sí. sí, ya que está con ese tema. Puede ser que tanto, bueno, ahí HTML, CSS y los diferentes lenguajes tengan diferentes secciones y un mismo tema aparezca en diferentes secciones. ¿Cómo se hace ahí para encontrar el tema que estoy buscando? ¿Cómo es? Por ejemplo, ¿qué tema quisieras, no sé, encontrar? ¿Algún tema en particular de algún lenguaje? Mm, No sé, por ejemplo, si yo busco
A No ver, sé, en HTML, por ejemplo, una imagen. ejemplos de imagen en HTML, entonces. HTML, images, generalmente en inglés, ¿no? Estaría, siempre se encuentra images, W3 School, y ahí te lleva a HTML Images y te lleva a todos ejemplos que puedes encontrar con imágenes, cómo cargar las imágenes, todo tipo de ejemplos, de cómo utilizar la etiqueta IMG, con sus atributos y demás. Generalmente buscas en Google el nombre de, digamos, el nombre de lo que querés encontrar junto con W3 School y ahí te lleva al apartado. Pero tiene una, o sea, una sección se llama tutorial, otro que vi que son ejemplo y otro, o sea, diferentes secciones. Sí, sí, sí. Es lo que vos quieras saber, los ejemplos que vos quieras encontrar, simplemente lo buscás y te lleva ahí. O si no, lo podés hacer de forma manual, ¿no? Buscarlo de forma manual. Gracias. Bueno, seguimos. Una manera también de crear estos tipos de arrays se podría hacer con llaves que vendrían a ser de tipo, digamos, son lo que más se asemejan este estilo a lo que son los objetos, pero bueno, de esta manera cumplen la función de un array, en el que yo directamente entre llaves podría declarar la variable y asignarle un valor. Ya digamos, entre llaves yo voy a guardar variables, que acá estaríamos ejecutando el concepto de objetos, en los que objetos, a diferencia de arrays, que yo directamente entre corchetes le asigno un valor y luego trabajo con esos valores. En este caso, entre llaves, lo que voy a poder hacer es agarrar una variable y asignarle un valor. Por ejemplo, y ya guardarlos, este conjunto de variables, guardarlo dentro de mi variable de tipo objeto, ¿no? Que sería objeto array, es muy, muy similar. Pero cuando son variables que tienen asignado un valor, se las denomina que es un objeto. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una variable que se llama nombre, ¿no? Y le asigno el valor string del nombre. Tengo una variable que se llama apellido, le asigno el valor string apellido, y una variable que se llama edad y le asigno ese valor de edad. Pero es muy parecido. Y luego cuando yo quiero mostrar algún tipo de, alguna de estas variables, simplemente escribo el nombre del objeto o array y entre corchetes le asigno, digamos, le asigno el valor de la variable que yo quiero mostrar. Si yo le asigno el valor de firstName, me va a mostrar el valor que tiene esa variable firstName. Profe, y se puede, perdón que lo interrumpa, ¿se Sí, puede sí. crear un array de objetos? ¿Sí? Ah, Digamos, genial. array de objetos, como, digamos, asignar más valores. Claro, o sea, por ejemplo, un nombre y una edad. Un nombre y una edad, y así más o menos. Estaba pensando. Sí, se podría. Se podría, sí, 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 agregar, digamos, dentro de esta variable de tipo objeto todos los elementos que uno quiera. Sí, sí, se podría. Leandro, perdón, Sí. y si queremos listar todos los atributos del objeto persona, en este caso, podríamos poner solamente person y los corchetes vacíos, ¿sería? Si ¿O no queremos, ponemos los corchetes? no, sin corchetes. Sin corchetes. Directamente escribimos person y ahí Sí, tendría que listar todos los atributos y el valor. sí, debería ser así. No, sí, pero en pantalla, como es de tipo objeto, me va a mostrar el tipo. Cuando yo lo posiciono así, me va a mostrar el tipo. Si quiero cada uno de los elementos, tengo que, lo podría mostrar a través de un for, ya lo vamos a ver eso. Ahora en un ratito, Recorriéndolo, claro, sí, sí, sí. recorriendo cada elemento del array o del objeto y ir mostrándolo. Ok.
Así que, bueno, seguimos. Esto aún no me quiero meter. Bueno, aplicamos atributo lens y sort. Se puede aplicar de esta manera, ¿no? Si yo quisiera saber cuántos elementos tiene mi array, en este caso, bueno, es visible, pero si no fuera tan visible, digamos, si tuviera muchos elementos, yo podría, con el nombre del array, .lens, indicarme cuántos elementos contiene ese array, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero, con el nombre del array, fruit.lens, voy a tener, en este caso, el valor, ¿no?, de los elementos del array. En este caso son 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, ya que estábamos ahí, les quería mostrar. Acá no. Me fui acá. Lens. Yo, si utilizo, en vez de lens, pongo sort. Sort me lo ordena alfabéticamente. Digamos, yo podría usar el método sort para ordenar, digamos, en este caso lo está mostrando, pero me lo va a ordenar el contenido de un array de manera alfabética, ¿no? Podría ordenarlo de esa manera. También podría ordenarlo a través de lo que yo quiera. Podría, adentro del paréntesis de sort, invocar una función que me lo ordene alfabéticamente, me lo ordene de alguna otra manera. Eso ya lo vamos a ver. Así que, a ver si hay algo más acá para esto. Todavía no. Bueno, si quisiera cambiar, ¿no?, el orden, de ordenarlo verticalmente, ordenarlo de manera horizontal, lo que podría hacer es lo siguiente, en el que, bueno, podría declarar las variables, ¿no?, que voy a utilizar en mi script. Creo un array con 4 elementos. Agarro la longitud, lo guardo en una variable que ya creé. Ya, digamos, yo una variable la puedo declarar en el principio del script, o simplemente la puedo la podría declarar en el mismo lugar donde la voy a utilizar. En este caso ya las tengo declaradas en un principio del string y le asigno el valor fruits.length. Y lo que hago acá es recorrer el array. Y recorriendo el array, guardo, bueno, la etiqueta UL de lista. En este caso, en los scripts, si yo le asigno un valor de etiqueta entre comillas, me lo aplica al HTML, ¿no? Esto es válido para los scripts, se utiliza entre comillas los valores de etiqueta. Entonces, UL utilizo para la lista, para el formato así de lista, y voy recorriendo mi array de una variable i que la tengo declarada ya en el principio del objetivo, una variable i que la inicializo en 0. Le digo que me va recorriendo con i menor a flen, o sea que me va a recorrer todo el array, porque flen le asigné el valor de la longitud del array. O sea que también esto se utiliza cuando yo no tengo específicamente, no sé cuántos elementos tiene mi array, porque tiene muchos elementos. Entonces directamente recorro para recorrer todo el array, guardo la longitud completa de ese array en una variable y recorro hasta el valor menor a esa longitud y que me vaya incrementando de a 1. Entonces, a la variable text le voy a ir incrementando los valores me voy mostrando el valor de cada posición, digamos, el de cada posición del array con la etiqueta li para armar mi lista. Y
simplemente me va a recorrer cada elemento del array, me lo va a posicionar, me va a ir mostrando, ¿no? Me va a ir posicionando esos elementos uno debajo del otro, como hace el ciclo for, ¿no? Para posicionarlo de esa manera. Simplemente para que vean cómo recorrer, ¿no? Un array con todos los elementos del mismo. Y bueno, Leandro, sí. y si en vez de donde dice en el for i menor a flen, lo reemplazo por fruits.length, ¿funciona también o? Sí, es lo mismo. Acá, digamos, sí, es exactamente igual. Vamos a probarlo, ya que están así. Sin el punto y coma, ¿no? Ahora se lo saco. Y es exactamente igual. Simplemente se puede poner en una variable o no. Eso lo deciden ustedes. Pero sí, funciona de la misma manera. Ok, gracias. Bueno, el método for each, ¿no? Lo podríamos utilizar para también recorrer cada elemento de... es muy parecido al for. For each va recorriendo cada... Ah, tenía que aceptar. Va recorriendo cada elemento que contiene el array, ¿no? Entonces, array for each, calls the function, llama una función por cada elemento del array. Y bueno, dice que no es soportado por Internet Explorer 8 o más antiguo, ¿no? Es a partir, este elemento for each se utiliza a partir de navegadores mayores a Internet Explorer 8. Entonces, yo voy a tener nuevamente, declaro unas variables, creo mi array con 4 elementos. Y en este caso, en vez de aplicar for, puedo aplicar, en vez de aplicar, digamos, todo lo que es el ciclo for, puedo aplicar el for each, que se llama de la siguiente manera. Nombre del array, punto, el método que yo quiero utilizar para ese array. En este caso estoy usando for each y le voy a pasar una función que lo que tiene esa función, por cada elemento del array me va a agregar lo que es el punto de lista, ¿no? Cada uno del i en cada elemento. Entonces, es una manera que es un poco más corta de ir recorriendo cada elemento del array, utilizando el for each, en vez de utilizar la manera tradicional, que es todo el ciclo for. Una consulta con respecto al código que vimos antes. El más igual, ¿qué estaría haciendo dentro del for? Más igual, esto sería... acá no lo puedo... Esto sería lo mismo que decir esto. Variable des es igual a variable text más esto. O sea que se le asigna el valor de la... Acá y en este caso estaría ocupando la etiqueta UL. Ah, ok. Es una forma abreviada de escribir esto. Sí, sí, sí. Simplemente eso. Y acá lo mismo, ¿no? Acá sería la variable, que sería igual a la variable más el UL. Pero el UL debería ser uno solo. Es como que lo está repitiendo varias veces ahí. O yo lo estoy entendiendo mal. No sé. Está repitiendo... No, primero... Claro, pues te arma una lista, entonces te abre el cierre, te agrega el valor de lo de la lista y después te la cierra. Por eso tiene eso. Claro, porque hay que abrirlo y cerrarlo. Claro, pero dentro del for no estaría repitiendo el UL. O sea, para mí yo no entiendo lo de la li, pero el UL creo que ya está afuera y no sé si es necesario meterlo dentro del for. En cada ejecución de... Claro. Este UL quizás... porque yo tengo ya la etiqueta UL que abre y cierra, ¿no? Tiene razón, sí. Y luego adentro uso el li. Si este UL quizás estaría de más y yo lo saco,
debería funcionar igual. A ver. No, porque lo que hace en este caso. Ah, pues no me lo está Ahí te sumando. faltó el más igual. Sí, el más igual, sí, exactamente. Sí, 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 estaría de más ese vuelve. Ah, ok. Igual, sí. Gracias. Más igual, y ahí va a ir sumando cada elemento. Bueno, a ver, vamos a seguir. Paso. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos algunos otros métodos para utilizar en array. Podemos utilizar el método .push con cada una de las variables. Añade uno o varios elementos al final del array. Y, bueno, también podría devolver el tamaño del array. Con el .push, ahora vamos a ver unos ejemplos de estos métodos. .pop, elimina y devuelve el último elemento del array. .unshift, añade uno o varios elementos al inicio del array. Me va a devolver el tamaño del array. También. Luego tengo el .shift, elimina y devuelve el primer elemento del array. .concat, concatena los elementos o elementos del array pasados por parámetro. Los va a concatenar, todos los elementos que yo les ponga al array los va a concatenar. Luego tengo el elemento indexOf, que va a ir desde un from hasta una variable, devuelve la posición de la primera aparición de la variable op desde el from, ¿no? Va a buscar el índice desde esta variable. ¿Qué índice tiene desde esa variable? Y luego tengo .lastIndexOf, que también devuelve la posición de la última aparición de of desde from. Desde la última aparición. Ahora vamos a ver la diferencia entre esto. Vamos a ver los diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este método. Bueno, este método en realidad acá, lo que hace el método toString, ¿no? Me va a transformar en string todos los elementos del array. Si yo pusiera, no sé, números. Tres, ahí. Me los va a pasar, ¿no? De tipo, me lo va a transformar en tipo string. Simplemente hace esa conversión. Esto es muy parecido. Bueno, el join método lo que va a hacer es, me va a unir los elementos. Voy a cerrar acá. Me va a unir los elementos de mi array entre lo que yo en el join, en vez de utilizar comas, en este caso me lo va a mostrar con el símbolo que yo quiera que me lo una, ¿no? Ahí es el método .join. Me va a unir cada elemento de mi array. En este caso con un asterisco, podría ser con lo que yo quiera. Es un separador, ¿no? Como dice acá, un separador entre elementos. Bueno, método pop. El método pop remueve el último elemento del array. Entonces, vamos a separarlo un poquito, así se ve mejor. Entonces, en un principio yo tengo un array con 4 elementos. Muestro el contenido de ese array.
¿no? Como ven acá en pantalla, y luego aplico el método pop. Siempre recuerden, nombre del array, punto, el método. Aplico ese, digamos, el método, y lo que me va a hacer, me va a eliminar el último elemento del array, ¿no? Yo lo muestro luego de aplicar el pop y me lo va a mostrar sin el último elemento. Profe, pero a ver, el pop elimina lo que es el de mayor iteración, creo que se llama, el mayor porque, por ejemplo, si yo llego a un array, le inserto el último elemento al principio del array, ¿debería eliminar ese o va a eliminar el último? No sé si me explico. No tendría, digamos, el elemento mayor, que les decía, algo así. No. En este caso va a eliminar el último elemento. El último elemento del array, digamos, los elementos vienen dados por elemento 1, 2 en orden. 1, 2, 3, 4. Va a eliminar el último elemento. Ok, o sea, no toma en cuenta cuándo o si se inserta antes, ¿no? Un elemento al array. No, digamos, como vos lo vas a insertar, más tardado, digamos, lo va a ordenar en el orden que viene el array. Si vos, digamos, vos decís, si yo después cambio el valor, no sé, si yo después le asigno otro valor que yo ahora... No, pero estaba pensando, por ejemplo, porque hay una función que leí en una tabla que mostró que se puede insertar un elemento al principio del array. Sí. Y bueno, y el pop se supone que elimina el último elemento. ¿Qué me va a eliminar? ¿El que se insertó al principio o el último? No, debería eliminar el último. Y podemos hacer una prueba de que yo... Elimina por posición, el que está en la última posición. El que está en la última posición, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Así que, sí, eso... Sí, es así. Elimina, ¿no? Acá dice el último elemento de un array. En la última posición, viene dado por eso. Así que seguimos. Bueno, el elemento push. Este elemento lo que hace va a añadir un nuevo elemento al final del array, ¿no? Entonces, también en la última opción, pero lo va a añadir. En este caso, si yo tengo un vector, ¿no? Tengo un array de 4 elementos también, muestro el contenido del array, y lo que voy a hacer es agregar a través de una función, voy a agregar el elemento con el método push, el elemento kiwi, ¿no? Me lo voy a agregar al último, pero ¿cómo lo voy a agregar acá? A través de un botón, ¿no? Yo lo voy a mostrar a través de un botón que el elemento onClip de ese botón me va a aplicar la función que yo tengo acá, myFunction, con el elemento en un botón, con el atributo onClick, me va a ejecutar mi función, que simplemente la función lo que hace es añadir un elemento. Entonces yo voy a apretar ese botón y me va a ejecutar la función de añadir un elemento al final. Simplemente eso es lo que va a hacer. Bueno, seguimos. Bueno, luego tenemos el elemento shift, que me va a remover el primer elemento del array. Y en este caso, sí, lo que va a buscar es por índice, ¿no? Es exactamente igual, me va a buscar por índice y me va a borrar el menor índice del elemento del array. Entonces, ¿qué sería siempre, no? El menor índice siempre es el primer elemento,
que se encuentran en el array. Entonces, yo lo voy a aplicar de esta manera. Tengo mi array y voy a mostrar el contenido original del array y luego le voy a aplicar el método shift, nombre de array.método que yo quiero aplicar y muestro cómo quedaría mi array y me va a eliminar el primer elemento de ese array. Bueno, luego tengo el método unship que me va a agregar un nuevo elemento al array en el comienzo, ¿no? Dice método que hace new elemento, me va a agregar un elemento al array at the beginning, en el comienzo del array, y unship older elements. Entonces, esto es lo que me va a hacer. Lo mismo, es muy parecido. Me va a agregar también un elemento en principio del array. Prácticamente no hay mucha diferencia con el push. Así que unship sería como que lo estoy acomodando, ¿no? Al principio un elemento del array. Es otra manera de hacerlo que es muy parecida al método anterior. Luego... Bueno, la propiedad length ya la vimos. Bueno, yo si quisiera podría borrar elementos también con la propiedad delete. En este caso, podría borrar elementos de alguna posición que yo quiera eliminar, ¿no? A través de delete. Nombre se utiliza de esta manera, a diferencia de los otros métodos. En este caso, cuando yo quiero borrar, se utiliza primero el método, el atributo para borrar, y luego el nombre del vector con el índice que yo quiero borrar. Y en este caso, me voy a mostrar el primer elemento, ¿no? En el que yo quiero mostrar, primero lo muestro, que es banana. Luego aplico el delete. Y luego, si yo quiero mostrar ese elemento, me va a decir que está indefinido porque ya está, digamos, se borró, no se encuentra más en el vector. Bueno, tengo también el método concat para concatenar. Simplemente me lo va a concatenar todos los elementos del array, que en realidad este método ya viene incorporado cuando yo muestro el contenido del array, ya digamos, se usa para concatenar dos arrays, ¿no? Podría ser, por ejemplo, yo tengo el primer array con 2 elementos, el segundo array con 3 elementos, y a una tercera variable le asigno el valor de este array, digamos, se utiliza de esta manera, primer array, punto concat y entre paréntesis el otro array que yo quiero concatenar. En este caso sería primer array, punto concat, entre paréntesis, segundo array en el que yo lo quiero concatenar. Se utiliza de esta manera. Y lo voy a ver concatenado, simplemente concatenado así. Bueno, seguimos. Seguimos un poquito más. Bueno, tengo métodos de orden también. Esto, bueno, lo acabamos de ver. En el que tengo punto reverse, invierte el orden de elementos del array. Tengo punto source, ordena los elementos del array bajo un criterio de ordenación alfabética. Y podría decirle punto sort y pasarle un
una función, el nombre de una función, ordena los elementos del array bajo un criterio de ordenación func. Por ejemplo, en este caso, función de comparación, como hemos visto, la ordenación que realiza sort por defecto es siempre una ordenación alfabética. Sin embargo, podemos pasarle por parámetro lo que se conoce con los nombres de función de ordenación o función de comparación. Dicha función lo que hace es establecer otro criterio de ordenación en lugar del que se tiene por defecto. Si yo tengo el nombre de declarar un array, ¿no?, con X cantidad de elementos, y yo puedo tener una función que la asigno, por ejemplo, le voy a llamar, le voy a asignar el valor de una función a una constante que la llamo fc, por ejemplo, que le paso 2 parámetros, y en este caso lo que va a hacer es, me va a retornar el orden. Esto significa que me va a retornar de A, digamos, de A hasta B. Es como, en este caso me lo va a mostrar del elemento A hacia el elemento B. Si yo lo utilizaría, sería al revés, de B-A, me estaría mostrando, me lo va a mostrar de manera inversa. O podría retornar cualquier otra función que yo quiero aplicar a este vector. Y luego para aplicarlo, ¿no?, podría, para ejecutar este orden, podría hacerlo simplemente con el nombre del array, .sort, y le paso como parámetro el nombre de la función y me lo va a ordenar de esa manera. Sí, vamos a probar esto. Perdón, Leandro, en el caso de que sean números, así como predeterminadamente, sin pasarle ninguna función, ¿no lo ordena de menor a mayor? No. No, Ah, no, así ya, si yo muestro el contenido del... Si yo muestro el contenido del array, lo muestra como yo lo fui agregando los elementos. no digo si yo uso el método sort, pero Ah, no le paso una función, digamos, como no son strings, sí. ¿lo ordena de menor a mayor? Ah, no lo ordena. No, el sort es solo para... el sort vacío es solo para strings. Lo ordena alfabéticamente. O sea que si yo pongo, por ejemplo, números, como en este ejemplo, y no paso ninguna función como parámetro, pero uso el método sort, va a considerar cómo se escribe el Sí, número 1. va a considerar la función. Pero si yo no le paso una función, solamente uso el método sort, pero el array al que estoy ordenando es de números. ¿Qué va Ahora a tomar? no debería, me lo va a mostrar igual, no lo va a hacer. No lo va a ordenar. No lo va a ordenar. Ah, ok. No lo va a ordenar porque el sort es para... el sort es solo para strings, ¿no? Para ordenar de menor a mayor. Ah, ok. Acá faltaría el console.log. Y muestro este contenido, ¿no? Esto está ok, entonces vamos a probarlo. Index. No, recuerden, tengo el index con archivo JavaScript y acá ejecuto. Y me lo va a ordenar. ¿Ven? Me lo ordena, me dice que es un array de 7 elementos y me lo va a ordenar aplicando la función. Ahora, si yo me lo ordena de menor a mayor. Vamos a probar todo ahora. Si yo lo cambio, ¿no?, de B a A, me debería mostrarlo al revés. ¿Ven? Me lo muestra al revés.
Y si ahora yo lo que hago es sacarle la función, ¿no? Realmente mostrarlo sin la función directamente. Me lo va a mostrar en el orden que viene por defecto. O sea, Leandro, pero yo no entiendo muy bien los parámetros que recibe función. Recibe 2 parámetros, pero ¿qué es recibe lo dos que parámetros. hace? Lo que hace es ordenar, digamos, si es, recibe 2 parámetros. Que significa, en realidad, son los parámetros A y B, que significa de A hasta B significa de menor a mayor, que te ordena el array. Y de B hasta A significa de mayor a menor. En realidad, la variable que va del lado izquierdo va a ser el mínimo valor y la variable que va del lado derecho va a ser el máximo valor. Así lo va a tomar. O sea, lo analiza dentro del programa, pasa A sería 1 y B sería 32. Sí, exactamente. Sí. Y si yo Ok. le escribo de A hasta B, dentro de la función sort, me va a ordenar de menor a mayor. Si yo lo pongo de B hasta A, me va... No, sí, me va a hacer de mayor a menor. Y si vos le pones 0 y 1, también te lo toma igual. ¿Cómo se lo uno? ¿Dónde? Claro, en vez de A, ponerle 0 y B, ponerle un 1. Técnicamente es de menor a mayor también. O solo con letras te lo toma. Creo que son variables nada más, pero vamos a probarlo. 0, 1 y acá sería 0. No, porque acá ya estaría... No, ya te está tomando error igual. Sí, no. No da porque ya al signo guión me lo va a tomar como una resta y va a devolver ya un error. No, Bien. no lo va a tomar. Profesor, Sí. ¿y de dónde sale que A menos B sería ascendente y B menos A sería descendente? ¿De dónde sale eso? Eso sale de cuando yo lo aplico en la función sort, porque esta función sort es de ordenamiento. Entonces, yo cuando aplico esta estructura de una función que tiene un valor, si yo lo quiero ordenar con esta raíz de esta función, me lo va a tomar de esa manera, porque lo estoy aplicando a una función que es propia de ordenamiento. Todo lo que los valores que ingrese en esta función me lo va a tomar de tipo de orden. Entonces, por eso toma el menor valor a la izquierda y el mayor valor a la derecha. Es simplemente eso. Porque lo estoy aplicando dentro de la función del método sort. O sea, es algo ya predefinido ahí por el El sort ya es programa. un método predefinido de ordenamiento. Y después yo, al no haber, digamos, el sort funciona para strings, entonces si yo lo quiero aplicar para números, tendría que aplicar esta función dentro del sort. Que ya está armada, ¿no? Ya está pensado, así que es así como se aplica para ordenar. O sea, sí, B menos A retorna descendente, ¿no? Sí, Y si lo quiero hacer de menor a mayor, pongo A menos B. exactamente. Ah, ok, gracias. Exactamente funciona de esa manera. Bueno, seguimos. Pensé que tenía... Bueno, también tengo otros tipos de métodos, ¿no? Para ir trabajando con array. For each, lo acabamos de ver, realiza la operación definida en, digamos, en la variable cb por cada elemento del array. Vamos a ver el ejemplo de esto. Punto every, comprueba si todos los elementos del array cumplen la condición de cb. Punto sum, comprueba si al menos un elemento del array cumple la condición de cb. Punto map, construye un array con lo que devuelve cb por cada elemento del array. Punto filter, construye un array con los elementos que cumplen el filtro de cb. Punto find index, devuelve la posición del elemento que cumple la condición de cb. Punto find, devuelve el elemento que cumple la condición. Punto reduce, ejecuta cb, siempre habla de la variable, ¿no? Con cada elemento de izquierda a derecha acumulado el resultado. Y punto reduce right,
y del anterior, pero en orden de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, entonces yo tengo, por ejemplo, un ejemplo, defino un vector, ¿no?, de tipo con el nombre ARR y le asigno, es un vector de string, ¿no? Le asigno 4 elementos de string. Yo voy a tener una función que lo único que me va a mostrar por consola es un elemento. No me va a mostrar este mensaje, esta función, un elemento. Me va a mostrar eso. Entonces, si yo aplico el for each, ¿no?, el método for each a este vector y le paso como parámetro la función, me va a recorrer cada elemento, ¿no? For each, recuerden que es como un for, ya es un método for que ya está armado y me va a recorrer cada elemento, ¿no?, del vector. Entonces, en este caso me va a mostrar, me va a ejecutar la función por cada elemento. Entonces me va a ir al índice 0, me va a ejecutar un elemento, luego al índice 1 me va a ejecutar un elemento y así me va a ejecutar lo mismo por cada uno de los elementos. Así es como funciona, ¿no? Esto es lo que me mostraría por pantalla. Luego a for each le podría aplicar una función de tipo llave, de tipo flecha, en la que le paso un parámetro, simplemente le paso una variable, y muestro ese valor, esa variable, en cada una de la ejecución. Entonces, lo que me va a mostrar por pantalla, en este caso, es el valor, cada uno de los valores de la variable, porque me lo va a ir recorriendo y me va a mostrar por pantalla cada valor de mi elemento del array. Luego podría también pasarle dos variables, podría pasarle dos variables en la que si le paso dos variables, una la va a usar para mostrar los elementos de mi array y otra, la variable i, me lo va a usar para, podría ser i o cualquier otra letra, pero si yo la programo en este orden, me va a mostrar cada posición de los elementos junto con el nombre. Entonces, en este caso, también console log y muestro las variables e e i. Y lo que me va a mostrar en pantalla va a ser lo siguiente. Me va a ir recorriendo mi array y me va a ir mostrando cada elemento del mismo, junto con su posición. En qué posición se encuentra. Bueno, luego podría agregarle una tercera variable a la función en la que yo le podría mostrar, en este caso lo que estoy haciendo es mostrar por consola la posición 0 de, digamos, la tercera variable sería para el nombre del vector o del array, ¿no? Sería mostrar, en este caso estoy mostrando, en cada iteración muestro la posición 0, o sea que me va a mostrar siempre el mismo valor en todas las iteraciones que realiza. Y va a ser una iteración por elemento del array. ¿No? En este caso voy a mostrar siempre el valor de la posición 0. Y bueno, y por último podría recorrerlo de esta manera, con el for each, también con 3 variables, y lo que estaría haciendo, voy a estar mostrando el nombre, digamos, a, la tercera variable la uso para el nombre del vector. En cada uno de los muestro el nombre del elemento del vector en cada una de las posiciones. Por eso meto i dentro de corchete A y me va a devolver cada una de las posiciones, ¿no? Sería lo mismo del primer ejemplo. Me va a devolver cada una de las posiciones de ese elemento. Otra manera, yo podría tener un vector, ¿no? De esta manera de tipo constante, en el que le asigno valores, ¿no? En este caso también le asigno 4 string, y utilizo el método every.every y le paso una función en el que también le voy a asignar una variable y lo que me va a hacer esta función es, me va a ir comparando. También every va a ser también me va a comparar cada elemento y lo va a comparar con la condición que yo le dé. Entonces,
yo voy a decir que me compare cada elemento, o sea que el nombre del array.length, que si de cada elemento de ese array es igual a 1, digamos. Entonces con every se tiene que cumplir la condición en todos los elementos. Entonces en este caso me va a devolver un true, porque todos los elementos del array son de longitud 1. 1 son la cantidad de caracteres que tiene cada elemento del array. Entonces, en este caso, como es every, va a comparar por cada uno de los caracteres, ¿no? Este e.length dentro del every no compara todo el contenido del array, sino que compara cada elemento del array. Entonces, como todos los elementos son igual a 1, significa que tienen un carácter, me va a devolver un true. Todos tienen longitud 1, me devuelve true. Eso es lo que hace every, va comparando no el contenido de todo el array, sino por cada elemento por separado. Profe, en este caso para el every, en ese caso, si el primer elemento tiene 2 caracteres, todo eso va a devolver falso, ¿no? Sí, exactamente. Porque se tiene que cumplir todos los elementos en este caso. Ok. Eso me va a devolver, si hago esta consulta, si tiene 2 caracteres, si fuera AA, me va a devolver falso en este caso. Perdón, y el length se usa tanto para longitud de un array como para longitud de cadena de caracteres. Length se utiliza para, fuera del every, fuera del método every, se utiliza para saber cuántos elementos tiene un array, ya sea del tipo que sea, string, numérico, del tipo que sea. Si yo lo utilizo dentro del método every, lo que me va a hacer es ir comparando la longitud, pero de cada elemento del array por separado. No, sino de cuánto elemento tiene este array, sino qué longitud tiene cada elemento interno del array. Como ahí fuera del método every, me saca la longitud que tiene el array completo. En este caso, si lo aplicaría fuera del array, me indicaría que este array de nombre ARR tiene 4 elementos. Y como lo estoy aplicando dentro del método every, me va a comparar cada elemento cuánta longitud tiene. En este caso tienen todos una longitud. Si fueran más caracteres, tendrían más longitud. Así, esa es la diferencia. Okay. Lea, sí. Perdóname. No, me parece que lo que ella pregunta, si no interprete mal, es que una palabra es considerada un arreglo. Entonces, si yo guardo una palabra dentro de una variable, después a esa variable le podría aplicar array. Y si pongo hola dentro de esa variable, saldría 4 como largo. Sí, tal cual. Por eso, ello me parece que okay. Da 1 porque es A, B, C por separado. Si dijera A y otra letra más al lado, daría 2 el largo del primer elemento. Exactamente, si tuviera una variable, como dice el compañero, una variable que sería un string, que sería, no sé, casa, hola, lo que cualquier string, y yo le aplico el length, me va a sacar el contenido, como tiene un solo valor, me va a sacar el contenido de la longitud que tiene ese valor de la variable. Sí, exactamente, funciona de esa manera. Bueno, seguimos. Yo tengo un vector, un array, con también 4 elementos, y yo, en este caso, la diferencia con every, yo ahora voy a utilizar el método sum, y le aplico el mismo concepto, digamos, voy a consultar si los elementos del array, digamos, si cada uno de los elementos del array es igual a 2. Entonces acá, si lo que lo va a tomar como el método sum, lo va a tomar internamente, se va a hacer la consulta, va a decir, si al menos un elemento tiene longitud 2, me va a devolver true. Digamos, este es sum. Sum sería como un OR y every sería como un AND. Digamos, every se tiene que cumplir, todos los elementos del array tienen que cumplir la condición, y sum, con que cumpla un solo elemento del array, me va a decir que es true. Entonces acá voy a decir, le voy a consultar si la longitud es igual a 2, como uno de los elementos corresponde a 2, entonces me va a devolver true. Voy a aceptar antes de seguir.
Bueno, entonces, seguimos. Yo ahora tengo que un array con diferentes elementos de tipo string. Y lo que voy a hacer, voy a aplicar el método filter en este caso. Yo voy a crear una variable en el que le voy a llamar nuevo ar, en el que en este caso voy a crear un nuevo objeto que se llame nuevo ar, un nuevo array, en el que yo quiero que tenga una condición en particular. O sea que quiero crear un nuevo array basándome en el array original, en el que yo en el nuevo array quiero que solo contenga los elementos que empiecen con P. Entonces lo voy a hacer de esta manera. En esta nueva variable, o nuevo array, como quieran llamarlo, le voy a asignar el elemento de el array que yo quiero modificar, punto filter, voy a aplicar el método filter, y le voy a pasar como parámetro una función que me va a ir comparando, me va a ir consultando cada elemento, digamos, me va a consultar que, no cada elemento, que el primer índice de cada elemento sea igual a P. Entonces me va a crear, me va a hacer el filtro y me va a armar un nuevo array con solo los elementos que empiecen el primer carácter, el primer índice, comience con P. Entonces me va a devolver, en mi nuevo array, me va a devolver estos tres elementos, porque son los tres elementos que comienzan con P, dependiendo del filtro que acabo de hacer. Entonces me va a armar un nuevo array con esta condición. Bueno, luego, otro ejemplo, ahora vamos a utilizar el método find, en el que voy a tener un array con 4 elementos, también string, y voy a aplicar el método find y lo que va a buscar es encontrarme y mostrarme qué elemento tiene como longitud 5. Entonces, yo lo hago de esta manera, también a través de una función, le paso el nombre del array y me va a decir en ese, digamos, con esa variable .length, cuál es igual a 5. Entonces, acá dice Pablo porque tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Entonces, me va a devolver el nombre Pablo, ¿no? Ahí va a buscar por longitud de elementos del array. Longitud de caracteres de cada elemento del array. Y luego podría aplicar el método, bueno, acá estoy aplicando el método findIndex, en el que lo que va a hacer es decirme, esto es una consulta parecida, pero en este caso me va a mostrar el índice en el que se cumpla esta condición. O sea que acá voy a buscar qué elemento es el que tiene 5 caracteres, o digamos en qué índice se encuentra el elemento que tiene 5 caracteres, porque findIndex, y acá me va a decir en el índice 1, 0, 1, ¿no? Recuerden que siempre se encuentra desde el 0, 0, 1, 2, 3. Entonces ahí me va a devolver el valor 1. ¿Se entendió? Hasta acá cómo aplicar cada uno de los métodos. Bueno, seguimos con algún otro ejemplo. En este caso vamos a ver un ejemplo con reduce. Ejemplo reduce, que esto se toma como acumulador, no es de reducir, sino que es un acumulador en el que lo que va a hacer es, por ejemplo, yo voy a tener un array de tantos elementos, ¿no? En este caso son todos tipos numéricos. Voy a aplicar el método reduce y le voy a pasar como parámetro una función en el que va a tener dos variables, una función de tipo flecha, dos variables, y me va a mostrar por consola el valor, me va a mostrar el valor de, digamos, al
a la variable, me va a mostrar el valor de las dos variables que yo le pase acá, ¿no? Me va a mostrar en P igual, esto está medio confuso porque es el mismo carácter, pero en realidad es P carácter, le asigno el valor de la variable P, que puede ser cualquier número. Y la concateno con la variable, el string E, le voy a asignar el valor de la variable que viene en el lugar E, que puede ser cualquier número. Y me va a retornar la suma de esas dos variables. Entonces, lo que va a hacer el reduce es un acumulador y también me va a ir iterando, va haciendo una iteración parecido al for, cumple el mismo rol que el for, pero me va a ir acumulando de manera automática en cada una de las iteraciones. Entonces, en la primera iteración me va a mostrar el valor de las primeras dos variables. En este caso no pide ingresar, sino que ya toma los primeros dos valores del array. Entonces me va a mostrar 95 y 5 en la primera iteración. Primera iteración, elemento 1, 95, más elemento, digamos, va a mostrar por pantalla 95, P igual a 95, ¿ven? P string igual a primer elemento, 95, E string, le asigno el valor del segundo elemento. Esto en la primera iteración. Y luego me va a retornar la suma, 100. Va a la otra iteración, toma el valor, por eso es un acumulador, toma el valor de la última, de la primera iteración, lo reemplaza en el lugar de P, por eso es una variable, y toma el siguiente elemento, lo suma. Y así, 125 lo toma en la tercera iteración, lo toma en el lugar de P y va hacia el siguiente elemento, el 10. Tercera iteración lo suma. Y así lo va a hacer lo mismo en la cuarta iteración, va a tomar el número 135 para P y el último valor del array en el lugar de la cuarta iteración y me lo va a sumar. Y finalmente me va a sumar, me va a devolver ese número 160 que va a ser la iteración de todos. Así que acá van a tener, esto lo voy a pasar medio por arriba, los ejemplos de W3 School, así los ven luego ustedes por el tema de que no tenemos mucho tiempo. Bueno, iteraciones, algo vimos igual de acá. Tienen ejemplos con for each. Tienen ejemplos con el método map, que crea un nuevo array en una determinada, esto vamos a verlo. ¿No? Lo que hace, tenemos un vector con elementos numéricos. Luego vamos a aplicar una segunda variable que le vamos a aplicar el método map, ¿no? Y le vamos a agregar una función. Y lo que va a hacer es, me va a ir multiplicando, ¿no? El map me va a ir mostrando, va a ir recorriendo el elemento del array y cada uno me lo va a multiplicar por 2 y me lo va a mostrar. Entonces, o sea que esta función lo que va a hacer es, va recorriendo el array y me lo va a ir mostrando por 2. En sí, la función map es simplemente para mostrar el contenido del array. Es una función bastante básica. Eso después se lo dejo para ustedes, a ver si hay algo. Bueno, filter lo vimos. Reduce también va a ser un acumulador. No, esto se lo dejo, son todos métodos que les mostré en los ejemplos. Acá lo pueden ver cómo funciona, ¿no? Cada uno de los métodos. Si tienen alguna duda, luego me indican. Pero es simplemente lo que acabamos de ver en el anterior slide. Acá va a estar, también van a tener otros ejemplos para que vean cómo funciona cada uno de los métodos que yo les acabo de mostrar. Con Sun, con Every, con cada uno, ¿no? Index of, las index, find, ¿no? Que me va a buscar, siempre cumpliendo una condición. Acá la verdad que están bastante claros los ejemplos, no van a tener drama cuando lo vean. Si no, me consultan, ¿no? No hay drama con eso. Bueno, seguimos.
Bueno, vamos a ver string, algo que ya vimos, ya conocemos, pero bueno, vamos a verlo de manera formal ahora. ¿Qué es un string? En programación, cuando hablamos de una variable que posee información de texto, decimos que su tipo de datos es string. En JavaScript es muy sencillo crear una variable de texto. Hay dos formas, new string, crea un objeto de texto a partir del texto pasado por parámetros, simplemente crea el objeto, la variable de tipo string, y simplemente con el texto entre comillas o comillas simples, que es la notación preferida, que es la que usamos habitualmente. Bueno, entonces, también recuerden que se puede crear string con comillas dobles, comillas simples o comilla invertida también, o francesa. Se llama la comilla invertida francesa, también sirve para crear strings. Bueno, hay dos maneras, se llaman las maneras literal, asignándole el string directamente a la variable, y la manera de tipo objeto, que es a través del método newString, que llega al mismo resultado, ¿no? Llega al mismo resultado, pero solo utilizando, lo que cambia es que utilizo el método newString. Bueno. Propiedades para los strings. También sirven, muchas de las propiedades que utilizamos para array sirven para string. .length devuelve el número de caracteres de la variable de tipo string en cuestión, como nos indicaba el compañero hace un ratito. Esta propiedad .length también sirve para sacar el contenido, la cantidad de caracteres que tiene un string. Tenemos el método chart@, con la posición devuelve el carácter en la posición post de la variable, ¿no? Devuelven qué carácter está en tal posición. Podemos usar el concat para concatenar, devuelve el texto de la variable unido a depende de la variable que yo le paso. IndexOf devuelve la primera posición del texto de la variable. También si yo uso el from, y del anterior partiendo desde la posición from. Las indexOf y del anterior, pero devuelve la última posición. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una variable que le asigno el valor hola, ¿cómo estás? La asigno, ya la transformo en string. Las posiciones van a estar dadas por lo siguiente: 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Los espacios en blanco se cuentan como una posición. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Va a tener 14 posiciones. Está este string de tipo, este string de valor hola, ¿cómo estás? Entonces, si yo quiero utilizar el método chart@, en la posición 0, también me voy a asignar a este string cat.chart@ posición 0, me va a devolver que en la posición 0 tengo este carácter h, 0. cat1 me va a devolver la O, cat20 va a ser indefinido porque yo tengo solo 14 posiciones en este string. Luego me va a decir en qué número de index se encuentra el carácter A, me va a devolver el tercer índice, 0, 1, 2, 3. En qué, me dice, acá utilizando el from, en qué índice se encuentra el carácter A, pero búscamelo a partir del índice 4, o sea que me va a buscar 0, 1, 2, 3, 4. A partir de acá me va a buscar el carácter A, que lo va a encontrar en el índice 13. Luego, cat.lastIndexOf me va a indicar lastIndexOf, me va a indicar, me va a empezar a buscar desde el último index, la letra A. Entonces, va a estar en el 13, porque es el último index. Y luego voy a tener lastIndexOf con el from, búscame en qué índice está A, empezando a partir del carácter 13. Bueno, esto es un poco redundante, va a estar en el 13, obviamente. Y luego tenemos diferentes otros métodos para utilizar, que son bastante sencillos. ToRepeat devuelve el texto de la variable repetido n veces. ToLowerCase devuelve el texto de la variable en minúscula. Uppercase devuelve el texto de la variable en mayúscula. .trim devuelve el texto sin espacios a la izquierda y derecha, digamos el trim. Anula lo que es los espacios de izquierda a derecha. Replace
reemplaza la primera aparición del texto str por new str, va a reemplazar un carácter por otro o una letra por otra. Substring devuelve el subtexto de la posición, desde esta posición hasta len. Substring ini en devuelve el subtexto de la posición ini hasta en. Y .split devuelve un array por el substring sep como separador, ¿no? Utilizo lo que yo quiera, el carácter que yo quiera como separador de esos caracteres de un array. Entonces, bueno, y acá van a tener ejemplos de estos métodos. La verdad que también están bastante bien explicados, ¿no? No van a tener problema van a tener un ejemplo de cada uno de estos métodos acá en W3 School. Esto se lo dejo también para que lo vean. Bueno, y simplemente, por último, diferentes maneras de, digamos, si yo estoy usando un stream, las plantillas de texto stream, si yo quiero escribir variables dentro de un string, simplemente lo voy a hacer con la expresión signo pesos, llaves y el nombre de la variable. Por ejemplo, si vemos la síntesis, yo tengo cadena de texto, es un string. Línea 1 de la cadena de texto, línea 2 de la cadena de texto. Todo esto es un string. Si yo quiero tener alguna variable dentro de un string, otra manera de poder expresar esa variable, digamos, expresar esa variable significa mostrar el valor de la variable. Una manera que también esto es sinónimo y es otra manera de hacerlo simplemente, se puede usar con signo pesos, llaves y el nombre de la variable. Esto lo que me va a mostrar es el contenido de la variable. Si damos un ejemplo, tengo una función suma que le paso el contenido de A y B y me va a retornar la suma entre A y B. Entonces yo voy a pedir por teclado, el ingreso de un número A. Luego voy a pedir por teclado el ingreso de un número B. Y quiero que me muestre por consola la suma entre A, el valor de A, y el valor de B aplico la función suma a B. Me va a devolver esto. La suma entre el valor de A, que es 12, y el valor de B, que es 20, es la suma, 33. Y otra manera de escribirlo podría ser la suma entre, con comillas simples, la suma entre valor de la variable A, pesos, llaves A, y pesos, llaves B, es valor de la variable suma B entre pesos y llaves. Me da exactamente el mismo resultado. Son dos maneras diferentes de hacerlo, para que conozcan que también sirve y se puede utilizar de esta manera. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todos los temas que vimos en la clase hoy. Les dejo algunas cositas de acá de W3 School para que lo ven y chequen en sus casas tranquilos. Y si tienen alguna duda, me lo comentan. Está bastante bien explicado, así que no van a tener